taller básico de guaraní. Tobe tapemuaje pona yoeite. Vamos a proseguir con el desarrollo de nuestro curso básico de guaraní. Antes que nada, quiero agradecer a cada uno de los que ya se están conectando, tanto de Paraguay como del exterior, Aweyebete Magmabape. A todos los que nos han dejado también comentarios alentadores, positivos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Fuimos respondiendo eh, de a poquito porque hemos recibido muchísimos comentarios. Aweyebete, Upebareje, Petén. Muchas gracias por valorar este trabajo que estamos realizando al ofrecer este taller básico de guaraní tanto para la comunicación escrita como para la comunicación oral. Asimismo, saludo a los que nos ven desde Paraguay TV, la TV pública de Paraguay, así como los que nos escuchan desde Radio Nacional del Paraguay, medios públicos que retransmiten también el desarrollo de la clase de guaraní. Nei, como la vez pasada, les pido que nos escriban comentándonos ahí desde qué punto, desde qué lugar del país o de qué país del exterior nos están acompañando. Y ahora yo quiero dar paso directamente ya al desarrollo de nuestro contenido del día de la fecha. La vez pasada, ¿no?, hemos comenzado con el desarrollo del alfabeto guaraní. Hemos conocido el alfabeto, de qué se compone el alfabeto del Ashegete guaraní, su pronunciación, su clasificación, y luego usando cada letra, cada sílaba en la composición de palabras. Hasta ahí llegamos en la clase del martes pasado. Y como ya les compartí también el contenido global de lo que va a ser este taller de 4 encuentros, eh, queda fijado para hoy desarrollar este tema. Saludos en guaraní. Isepa ñañomo maite guaranime. ¿Cómo nos saludamos en guaraní? Esa primera conexión verbal, o puede ser escrita también entre dos personas, dos o más personas, ese saludo inicial que se da entre guaraní hablantes. Y lo que vamos a hacer es dividir tanto los saludos formales, porque hoy en día el guaraní va entrando cada vez más en ámbitos no habituales, ya sea en la oralidad, en espacios más formales, más académicos. Entonces, para ese público se tiene una lista de saludos, y para el público más general, y es el ámbito donde fluye el uso de la lengua guaraní, que es el ámbito de la oralidad, y especialmente de la coloquialidad, del ámbito popular, el uso corriente de la lengua, ahí sí que tenemos un montón de opciones de saludos, de ejemplos. Entonces es lo que vamos a conocer en el día de la fecha, y asimismo ofreciéndoles, presentándoles breves ejemplos de uso, breves conversaciones básicas entre el saludo inicial, la respuesta a ese saludo, cómo se vuelve a contestar, entablar esa conversación a partir del saludo. Esa es la intención que tengo con la clase de hoy, y espero dejarles materiales, algunos ejemplos para que puedan después ir aplicando en el uso. Entonces, avanzamos con el desarrollo. En esta lámina, que por cierto tiene una buena cantidad de texto, vamos a ir desmenuzando de a poquito. En una sola lámina preparé lo que son los saludos formales, saludos que se usan más en el ámbito académico, a lo mejor, en el ámbito culto, qué sé yo. Estoy en un evento oficial, entonces eh, cuido más el uso de la lengua, sobre todo hablando de saludos, ¿verdad? Muchas veces hoy en día escuchamos que se incorpora por lo menos los saludos en la lengua. Entonces, para ese ámbito, también en la escritura, qué sé yo escribo una nota formal, oficial, administrativa puede ser, entonces puedo encabezar un saludo en la lengua. Entonces me sirven estos ejemplos en el ámbito más formal. Vemos también, como estoy mirando, muchos saludos en la transmisión, donde se usan estos ejemplos que tengo aquí, que son los que yo clasifico más bien en el grupo de saludos más oficiales, formales, culto académico. Y eso se traslada también a la hora de escribir, porque la lengua guaraní, ustedes saben que es más bien
o ha venido desarrollándose principalmente en la oralidad. Sin embargo, ahora, y a través de las redes sociales y toda la tecnología que tenemos a disposición, y también espacios que va ganando la lengua dentro de la escritura, entonces se escribe la lengua y en ese ámbito también se traslada este tipo de saludo más formal, más académico, más culto, porque en la escritura uno también justamente trata de cuidar más el uso de la lengua. Entonces, estos ejemplos nos servirán también para los saludos a la hora de escribir, como también los otros ejemplos de saludos coloquiales que vamos a ir conociendo posteriormente. En la clasificación extraje 10 ejemplos de saludos formales, cultos académicos, como denomino ahí arriba, y pongo de uso menos frecuente, de uso poco frecuente, porque eso hay que decir. Ustedes saben que el guaraní es de uso corriente en el ámbito de la coloquialidad, el ámbito popular, y es donde se usa la lengua oral, ¿no? Entonces, en el ámbito de la escritura o en el ámbito de la formalidad, entonces tenemos que decir que la lengua guaraní se usa menos. Entonces, estos ejemplos a lo mejor no son muy corrientes, pero son ejemplos que nos pueden servir para usar en este ámbito de uso de la lengua. Y el más común de los saludos formales o académicos es este primero que está en el número 1, que es maitei. Es el saludo universal en la lengua, pero más de este ámbito académico, como digo. Maitei, un saludo que se dirige a una persona, con este saludo se puede iniciar a entablar una conversación o simplemente saludar a la persona. Maitei. Y como ven, ahí abajo hay unas palabras en rojo, que su uso es más bien opcional. Es decir, a quién yo dirijo el saludo significan estas palabras que ahí a la derecha tienen la traducción. Debe, que es a ti, a vos, a usted, dependiendo de dónde se use el español. Esta es una traducción que tienen entre paréntesis. Y también tengo la palabra PM o magmávape cuando el saludo se dirige a varias personas, a más de una persona. Entonces, esto que está en rojo es de uso opcional, es decir, yo puedo usar solamente maitei dirigiéndome a una persona y ese saludo ya está completo. O bien puedo usar maitei debe cuando me refiero a una persona, o maitei PM cuando me refiero a varias personas, o maitei magmávape cuando se refiere a más de una persona, a un conjunto de personas también. Cuando me refiero a un público, entonces uso estas dos opciones. El otro ejemplo es maiteiroru. Le agrego una palabra más, suena más cordial el saludo, a lo mejor de mayor cercanía a la persona a quien me dirijo. A todos estos saludos yo puedo agregar o no lo que está en rojo. Es opcional, como les digo, y va con todos los saludos. Yo digo maitei, es más directo, más seco, a lo mejor es más corto, más frío, a lo mejor más cortante, digamos. Sin embargo, yo le agrego maitei roru y ya suena más cordial, más amable. Maitei mi, ese mi que yo le agrego, acá al lado también tiene el significado de mi o mi mante, hace que esa expresión sea de mayor cercanía entre las personas, al agregarle ese mi. Luego tengo maitei mi mante, siempre la base es maitei, como ven, sin embargo yo le agrego elementos y le dan esos toques que enriquece la lengua, ¿no? Y que a la vez yo puedo considerar que constituye una mayor cercanía cuando yo digo maitei mi mante, maitei mi mante. Luego tengo semaitei, que puede ir con debe, semaitei debe, o semaitei PM, semaitei magmávape, cuando me refiero a un conjunto de personas. El siguiente ejemplo, en el número 6, tengo semaiteiroru, que puede ser semaiteiroru debe, cuando me refiero a una persona, semaiteiroru PM, y por último, semaitei jorubeba. Enriquece más la expresión, es más bien eso, o por supuesto hasta suena más poético decir semaitei jorubeba debe, semaitei jorubeba debe, semaitei jorubeba PM. Suena muy bien el saludo formal, académico, y se expresa con esa eh, seriedad también, ¿no? Al decir semaitei jorubeba PM.
Le saludo a un conjunto, a un público de personas. Entonces, estos son los saludos, ejemplos de saludos formales, cultos, académicos, y se responden a estos usos con estos ejemplos que aparecen a la derecha, que puede ser respondidos por una persona o por varias personas también. Entonces, la respuesta al primer saludo puede ser Maitei Abei. Ese Abei se traduce como también, es decir, respondiendo a ese saludo. Maitei, Maitei Abei. Y acá abajo, a quién se dirige esa palabra que se traduce como a ti, a usted, a vos, a quién va dirigida esa respuesta. Maitei Abei debe. Acá principalmente exige el uso del debe, pero es opcional a la vez. Yo digo Maitei Abei, también es correcto este saludo, esta respuesta al primer saludo. Maitei Roru Abei debe, puedo decir, respondiendo a ese saludo. Maitei Mi Abei, que iría más con la respuesta al saludo número 3. Asimismo, puedo responder a Maitei Mimante con Maitei Mimante Abei. Ven que se agrega siempre la palabra Abei, completando la expresión que significa también. Saludo también a usted, ¿no? En el 5 tengo sé si la respuesta viene de una sola persona y oré si esa respuesta de saludo viene de un conjunto de personas, de varias personas. Shemaitei Abein debe cuando solamente una persona responde al saludo, y cuando varias personas responden, tiene que decir Shemaitei Oremaitei Abein debe. Oremaitei Abein debe. Ese ore se refiere al conjunto de personas que responden a ese saludo. Luego tengo en el número 6, Shemaitei Roru Abei. Como ven, le agregamos también esos elementos que enriquecen más a la lengua, que a la vez suman mayor cordialidad, mayor cercanía a la hora de responder también a los saludos. Y en el número 7, de la misma forma, tengo la opción de que si la respuesta viene de una sola persona, entonces digo se, o si varias personas responden, ore maitei jorbeba, abei debe. Así se le responde. Entonces, son ejemplos, a lo mejor se enriquecen estos ejemplos, le agregamos más elementos, pero es lo que preparé para compartir con ustedes para lo que se refiere al saludo formal, oficial, académico, de poco frecuente el uso de estos saludos, más bien para este ámbito. A lo mejor los que trabajan en la lengua, los que enseñan, los que estudian, para esa gente a lo mejor es común el uso de estos saludos, pero para el ámbito más coloquial, más popular, entonces es menos frecuente. Y aquí a la derecha les dejo algunas informaciones que complementan a lo que se expresan aquí en los saludos formales. Estas formas de saludos formales, cultos académicos, pueden ser utilizadas en cualquier hora y momento del día. Eso es importante especificar, porque después vamos a ver, cuando hablamos de los saludos más coloquiales, a veces dependerá de qué momento del día uno puede expresar tal o cual saludo, o partes de ese saludo, complementa a los saludos los momentos del día. Entonces, estos saludos directos, que son los que vimos hasta ahora, yo puedo utilizar en cualquier momento del día, y pueden utilizar también, ya sea niños, jóvenes, adultos, entre conocidos o desconocidos, siempre hablando de dentro de este ámbito de uso de la lengua, conocidos o desconocidos, porque también tenés saludos que se aplican más entre conocidos, a lo mejor, no tanto entre desconocidos. Entonces, especificar que estos saludos también yo puedo usar entre conocidos o desconocidos cualquier momento del día, y pueden ser usados por niños, jóvenes, adultos, como ya les mencioné. Ahora vamos a avanzar a la siguiente lámina, porque vamos a detenernos con más tiempo en los saludos, podemos llamarlos informales, pero más coloquiales, más populares, de uso más corriente, que a lo mejor es lo que más nos va a interesar
porque la idea es utilizar la lengua y el guaraní vamos a encontrar más a lo mejor en una ronda entre amigos, en los pasillos, en una ronda de tereré o en una conversación más coloquial, más popular, no tanto en ese ámbito más formal y más académico. Entonces, vamos a estudiar varios ejemplos de saludos populares, saludos coloquiales en el guaraní. Y tenemos muchas opciones. Aquí ya vemos en una pequeña situación comunicativa entre saludo, respuesta y cómo se da de vuelta esa devolución de la persona que inició el saludo en una pequeña situación, una conversación básica. Entonces, a lo mejor el saludo más común, más corriente en este ámbito es el Baeizapa, Baeizapa, que sería ese saludo que significa ¿cómo estás? Podríamos traducir. Aquí abajo les pongo entre paréntesis un ensayo de traducción, las posibles equivalencias en el español para quienes no manejan la lengua guaraní, quienes están iniciando en el estudio. Baizapa como primer saludo coloquial, y la respuesta casi siempre va a ser, como solemos decir, el paraguayo siempre está bien, ¿no? La respuesta a un saludo siempre va a ser positiva, que todo está bien, ¿eh? Es casi como una muletilla, como una respuesta obligatoria, esa de dar como que está bien la situación. Entonces, como primer saludo coloquial es la pregunta de cómo está, cómo se encuentra la persona, si traducimos la palabra en Baeizapa. Y la respuesta, un ejemplo de respuesta que casi siempre vamos a escuchar es Iponá. Y pongo una barra porque se le puede agregar a esta palabra la partícula iterei. Entonces yo digo Ipona iterei, que está, Ipona sería bien, Ipona iterei muy bien, está demasiado bien ya. Casi siempre vamos a escuchar Ipona iterei o Ipona puede ser también, que lo mismo significa que está bien, siempre en positivo, y es como una obligación esto que viene después, la pregunta a la otra persona, Hande, ¿verdad? Y vos, en castellano paraguayo, hoy usted, ¿no? Dependiendo del uso del español, este uso del signo de pregunta, ¿eh? Aquí me detengo para abrir paréntesis y hablarles. Estoy usando en estos ejemplos el signo de pregunta, aunque la gramática del guaraní nos indique que en guaraní no es necesario usar el signo de pregunta porque el guaraní tiene elementos que nos indican la pregunta, es decir, las partículas que ya nos señalan preguntas. Sin embargo, hay contextos en que no usamos esas partículas como en este caso, Hande, ¿verdad? No usa la partícula pa, pico, que son las partículas más comunes de preguntas. Entonces, para entender que eh, esta expresión es una pregunta, entonces yo le señalo. Esta parte es algo que se tiene que definir mejor en guaraní dentro de los académicos para indicar en la escritura cómo, al no usar partícula de pregunta, cómo yo señalo que esa es una pregunta. Entonces, para que no se confunda después que en guaraní no se usa, que en guaraní se usa, simplemente por eso me detengo ya a hablar sobre el tema. Entonces, ahora enfoco más la explicación en el uso oral. Entonces, la respuesta a un saludo coloquial en guaraní, que es Baeizapa, generalmente va a ser Iponá o Iponá Iterei, Hande. Esa pregunta es obligatoria también en el saludo, dentro del ámbito del saludo, para preguntar a la otra persona cómo está también. Yo ya le dije que estoy bien. Entonces, mi obligación dentro de ese saludo es preguntarle también a esa persona cómo se encuentra. Y eso significa Hande. Y vos, nuestro castellano paraguayo. Y siempre se responde en ese mismo sentido también a esa pregunta, a esa interrogante. Y pona o Ipona Interei ABI. Dependiendo si el interlocutor le respondió Ipona, entonces generalmente la respuesta va a ser en el mismo tono también, Ipona ABI, o si le dijo Ipona Interei,
probablemente tienda a recibir también como respuesta Iponaiterei ABI. Son expresiones casi obligadas, digamos, dentro de un contexto de saludo en guaraní. Baeizapa, le dice la persona. Iponaiterei hande, Iponaiterei ABI. Sería ese primer saludo, un ejemplo de ese primer saludo. Ahí abajo hay una breve explicación que ustedes van a poder leer posteriormente. Primero la traducción o su equivalencia en el español y luego una breve explicación. Luego otro ejemplo de saludo, tengo el mismo ejemplo al cual le agrego una partícula que es hina, como ven, baeisa pagina, así suena esta palabra, baeisa pagina, que es un saludo y al agregarle hina, lo que se genera es mayor cercanía entre las personas. Esa partícula genera ese efecto que decir Baeizapa, que es más cortante, entonces yo le agrego una partícula que entabla una mayor cercanía entre los hablantes. Baeizapagina. Hasta suena como que se da más entre personas más conocidas, entre quienes hay más confianza en un contexto comunicativo. Baeizapagina como primer saludo y la respuesta es Iponaminte, Hande, siempre esa pregunta posterior como respuesta al saludo, para preguntar también si la persona también se encuentra bien o no, y la respuesta casi siempre va a ser positiva también. Iponaminte abei, la respuesta a ese interrogante. Otro contexto de uso de nuestro saludo, ahí abajo tiene la explicación, esto se da entre dos personas de sexo indistinto, como dice aquí, conocidas o desconocidas, también se puede dirigir a más de una persona, se puede dirigir a más de una persona, Baisa página, yo puedo referirme a varias personas como también a una sola persona. Este saludo es de mayor cercanía que el anterior, como ya les mencioné. Otro ejemplo, tengo el saludo Baisa Yoaitepa. Esto categóricamente es un saludo coloquial que se refiere a varias personas. Ese Yoa se refiere a varias personas, a un conjunto de personas. Entonces, un ejemplo de saludo coloquial a varias personas, Baisa Yoaitepa, así suena. Y casi siempre la respuesta va a ser positivo. En este caso el ejemplo es Iponaminte Hande. Como siempre, la respuesta positiva al saludo, Iponaminte. Y esa siguiente pregunta, devolviendo esa cordialidad a la persona para saber cómo se encuentra. Iponaminte Abei. La respuesta en positivo siempre. Luego tengo Baeteco. A lo mejor, como se dan cuenta, a lo mejor los guaraní hablantes que me escuchan van a notar que como va bajando de nivel, digamos, desde lo oculto que empezamos a ver primero, después lo más coloquial, esto a lo mejor ya es más entre amigos, entre conocidos, esta expresión de mbaeteco o mbaetecopa. Yo le agrego también, le puedo agregar también esa partícula de pregunta, mbaetecopa. Es un saludo también y la respuesta, como siempre, Ipona, Hande, devolviendo con una pregunta, Haiponabei. Siempre, como ven, estamos viendo ejemplos de saludos, de expresiones en positivo, que está bien, la situación está bien, y así va a ser casi siempre en los saludos entre guaraní hablantes, porque es una cuestión hasta, diría yo, cultural. Bueno, este saludo es más frío, más seco, más directo, pero no por eso vulgar ni que falta al respeto al interlocutor. Nos dice ahí abajo, como una información extra que les dejo, se da más a lo mejor entre personas conocidas. Luego tengo baetecopa gina. Como ven, le agrego de vuelta la partícula gina, que lo que hace es generar ese vínculo de más cercanía, de mayor confianza entre las personas, esa partícula gina, batecopa gina, un saludo entre personas conocidas, a lo mejor más bien se da este saludo. La respuesta hiponaminte hande, como siempre, en positivo. Se le agrega también ese minte,
con una partícula también de cercanía entre las personas, de cordialidad. Y la devolución a esa consulta es Haiponaminta BI. Ese que está entre paréntesis es opcional. Yo puedo decir Hiponaminta BI o puedo decir Haiponaminta BI, respondiendo de vuelta al interlocutor que dejó una pregunta. Luego tengo otro ejemplo de saludo que dice Batecoico Hina. Batecoico, por un lado, y también le puedo agregar a esta expresión la partícula Hina. Batecoico, yo puedo decir. O puedo decir Batecoico Hina. Es un saludo coloquial, popular. Hiponante Handé. La respuesta, Haiponante Abei. Como una devolución de vuelta a esa pregunta de Handé, ¿no? Expresa mayor cercanía, dice ahí abajo este saludo. Es de sexo indistinto, tanto varón como mujer puede expresar esto. Hoy en día se diferencia cada vez menos eso justamente a la hora de utilizar la lengua y es algo muy positivo eso. A lo mejor antes se distinguía más, una expresión que usaban más los varones y hoy en día a lo mejor vemos que se democratiza más eso. Luego tengo el siguiente ejemplo de saludos, vehículo aporte. Como ven aquí estamos dentro del ámbito popular, aquí ya hay más una mezcla, incluso ya es un saludo más yo para. Vehículo aporte, como ven hay un artículo del español, porte, que también viene del español. Sin embargo, esta es una expresión totalmente guaraní popular. Vehículo aporte, entre paraguayos, vehículo aporte, un saludo muy común entre guaraní hablantes. Y la respuesta puede ser Iponá, Iponá Itereí, Handé, Iponá, Iponá Itereí, Handé, puede ser como respuesta. Y de vuelta, el interlocutor le dice Haiponá, Haiponá Itereí, Abey, dependiendo, eh, casi siempre está en el mismo tono. Si le respondes Haiponá, Iponá Handé, Iponá Abey, a lo mejor le va a responder así. Y si le dice Iponá Itereí, Handé, es normal que le responda de vuelta Haiponá Itereí, Abey. Acá abajo puse generalmente entre varones. A lo mejor más bien se escucha entre varones esta expresión de vehículo aporte, vehículo aporte, ¿verdad? Obviamente no, por eso las mujeres no pueden usar, no es que está prohibido o vedado que este saludo usen las mujeres. Pero acá la cuestión está en que ustedes sepan también que en este ámbito se usa con mayor frecuencia entre los varones. Vehículo aporte. Y pona interei hande, hay pona y pona interei ade, como respuesta. Uno que cada vez podemos llamarlo de alguna forma, va degradándose el nivel lingüístico, digamos, pero no por eso se convierte en un saludo vulgar o falta al respeto. No, no sucede eso. Es un saludo de uso normal en el ámbito popular. Por ejemplo, la expresión va el aporte, Gina. Va el aporte, puedo decir directamente o puedo decir va el aporte, Gina. Va el aporte, Gina. Esto se da más bien entre personas de mayor confianza, personas más conocidas a lo mejor. eh, y la respuesta puede ser, ven, una palabra del español con una partícula del guaraní, tranquilopa, yo puedo decir, pero como ven, no suena tranquilo, suena tranquilo. En el guaraní, estos préstamos, la TR suena como una sola letra, porque aprovechando, entre paréntesis, el guaraní, como ya dijimos la vez pasada, no tiene doble consonantes juntas. Siempre se separan las consonantes entre vocales y en este caso, por ejemplo, los digramas que vimos que sonaban como una sola letra, las dobles consonantes se pronuncian con una sola emisión de voz y eso sucede con los préstamos que tienen doble consonante. Por eso TRA, yo pronuncio la TR como una sola letra, cha. Por eso digo cha en guaraní, tranquilopa. Trabajo, decimos en guaraní, en el guaraní popular, estos préstamos, como vamos adaptando también en la pronunciación. Entonces, este saludo se puede dar tranquilamente en un ámbito coloquial entre guaraní hablantes. Va el aporte, Gina. Y la respuesta puede ser tranquilopa. Y
esa siguiente respuesta de la persona que inició el saludo puede decirle Omashaupea. Como ven, traté de ejemplificar que esté en el mismo nivel de uso de la lengua y esto se da principalmente entre personas conocidas. ¿eh? Esta expresión, entre amigos muy conocidos ya, este, este saludo. Avanzando con la siguiente lámina, como ven, hay montones de ejemplos. Ustedes saben que yo les proveo después el material o si de repente pueden repasar de vuelta el video sin problemas. La idea es proveerles la mayor cantidad de ejemplos posibles de saludos, no limitarles porque el guaraní es una lengua muy rica, muy expresiva y el saludo se puede dar de distintas formas como ya están viendo. Siempre dentro del ámbito de la coloquialidad, como que aquí baja de vuelta el nivel, digamos, en el saludo y yo puedo expresar también en este ámbito coloquial un saludo diciendo directamente Haupei. Haupei es un saludo también en guaraní. Haupei, que se traduce como y después en el español, una traducción literal, pero es un saludo. Haupei, es como siempre ven, el saludo en guaraní se convierte en una pregunta de cómo está la persona. Como ven, todos los ejemplos se remontan a eso, se relaciona con una consulta de cómo se encuentra la persona. Y qué bueno eso, el interés de la persona de saber cómo se encuentra, ¿verdad? El otro. Haupei es un saludo muy coloquial y la respuesta puede ser otra pregunta también tranquilamente. ¿Bateco? ¿Va el aporte? Puede ser una respuesta sin decirle cómo se encuentra. A ese saludo puede responderse con otra pregunta. ¿Bateco? ¿Va el aporte? Yo digo Haupei y la otra persona me dice ¿Bateco? ¿Va el aporte? Es decir, está en el mismo tono de querer saber cómo se encuentra la otra persona. Y la respuesta puede ser tranquilamente esta expresión, tranquilo, tranquilo pa. Hasta puedo agregar ahí, yajajese, también se usa mucho hoy en día. Entonces, esto también es una situación de saludo coloquial, popular, de uso frecuente entre amigos, entre conocidos. Esto casi siempre se tiene que dar entre conocidos, entre compañeros de trabajo. En ese ámbito se da esto. A lo mejor si hablamos de jerarquía, de la misma jerarquía de personas, no se puede dar entre un jefe y un subalterno, por ejemplo, porque ahí sí se rompería el tono, digamos, de la conversación. Porque esto se da entre pares, entre amigos, entre colegas, entre compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico, este saludo. Pero, como le digo, estamos dentro de un saludo informal, dentro de un saludo popular, coloquial. Jaupei, bateco, va el aporte. Tranquilo, pa, puede ser la respuesta. Una situación de saludo. Bueno, para sumar más información a los saludos, agregué esta lámina para tener en cuenta, siempre dentro del ámbito del saludo informal, coloquial, popular, de uso normal y frecuente. Eso es importante saber. Esto no es un invento, no es una expresión forzada, no son neologismos, no son creaciones nuevas, son usos comunes, usos corrientes dentro de una situación comunicativa entre guaraní hablantes. Eso también es importante, ¿no? Porque imagino yo que la idea es aprender el uso básico del guaraní para poder entablar una conversación básica posteriormente con un guaraní hablante o entre personas que están iniciándose en el aprendizaje para poder utilizar y que a la hora de la verdad les sirva para poder comunicarse lo que va aprendiendo poco a poco. Muchísimas gracias por tantos comentarios en la transmisión y tanta gente que nos acompaña también a WIJBT Magmaba. Para tener en cuenta, nos dice esta breve información, dentro del ámbito del saludo coloquial, seguimos en ese ámbito. Si el saludo va dirigido a una sola persona y si esta es conocida, se puede mencionar el saludo y nombrar a la persona. Y como vimos,
casi en todos los casos se refieren más a saludos así que se dirigen a personas así personas conocidas. Entonces, en ese caso, yo puedo expresar el saludo y agregar a ese saludo el nombre de la persona. Yo puedo agregar a ese saludo llamándole a la persona por su nombre, ¿eh? Aquí abajo vamos a ver ejemplos, pero igual ustedes pueden utilizar todos los ejemplos anteriores que ya hemos mencionado y a ese saludo se le puede agregar también nombres de la persona. No se preocupen que vamos a seguir viendo más ejemplos y donde ya agregamos también eh, el nombre de la persona o también nos dice acá, si es un señor, se refiere ya a una persona adulta, ¿m? Señor que se traduce como don, ¿verdad? Que se usa en el español don fulano, decimos cuando saludamos, si queremos hacer en ese nivel de respeto. Es recomendable anteponer al nombre Caraí en guaraní, ¿no? Si se refiere a un señor, a una persona adulta, si yo saludo y es una persona conocida, le nombro por su nombre y le antepongo a ese nombre la palabra Caraí, ¿eh? Caraí. ¿Eh? Sí, esto es opcional, no es obligatorio, pero yo le quiero tratar con ese respeto. Le saludo y agrego su nombre y antepongo a ese nombre, si es un señor, le antepongo la palabra caray. O directamente, si no se desea nombrar, se usa el sustantivo caray. Yo puedo obviar su nombre y utilizar la palabra caray. Como ya ven, se traduce como señor, ¿eh? Esto es de uso opcional, obviamente. Y además, repito, si se refiere a un señor, a un varón, una persona ya adulta, a un varón en este caso. Y si es una señora, es decir, una mujer ya adulta, ¿sí? Se puede anteponer al nombre, si yo le quiero nombrar a esa mujer a quien yo la conozco por su nombre, puedo anteponer a ese nombre ña, ¿eh? Ña fulana, o directamente, si no la quiero nombrar, es opcional esto, directamente puedo usar la palabra cuñacaray, que significa señora, ¿eh? Cuñacaray. Puedo usar también con el saludo, sin nombrar a la persona, puedo nombrar y uso la palabra ña fulana, ña con el nombre de esta mujer adulta, una señora. Y aquí enlisté unos ejemplos, le pongo uno porque sería ese primer saludo. Y posteriormente vemos los ejemplos de las posibles respuestas a esos saludos, para graficar simplemente esta información extra que les estoy compartiendo. Y yo puedo decir, Baeizapa Jacinta, Baeizapa Jacinta, donde aplico ese primer saludo, yo la conozco a Jacinta, con nombre y apellido, ¿eh? Es una persona conocida para mí, es una señora, entonces le agrego a su vez la palabra ña, que significa señora, esa paña Jacinta, ¿eh? Si es una señora y yo no digo ña y solo le nombro por su nombre, esa Jacinta, eso sí suena mal en guaraní, eso sí sonaría como una falta de respeto. No digo que sea grave, pero es más común, ¿eh? Y suena respetuoso el saludo cuando se refiere, cuando se dirige a una señora, agregar ña, anteponiendo a su nombre, y le nombro con su nombre a esta persona porque es alguien a quien yo la conozco. En ese contexto, hablando de esa situación. Va esa paña Jacinta, le saludo a doña Jacinta con un saludo muy común, muy corriente, muy conocido, que es Baeizapa, la expresión Baeizapa, el primero que aprendimos. Otro posible saludo, Baiko Laporte, Caray Carlos. Baiko Laporte, Caray Carlos. Un saludo, por más que sea coloquial, es un saludo que suena de una manera muy respetuosa, el decir Baiko Laporte, Caray Carlos. Suena, es coloquial el saludo, pero a la vez no es vulgar ni falta el respeto. Y como ven, le agrego Caray y le agrego su nombre también. Esto se da entre personas conocidas. Otro posible ejemplo, Jaupe y Javier. Jaupe y Javier, en este caso, probablemente se refiere a un Javier que puede ser menor de edad, un joven, no es un señor, no es una persona adulta,
Entonces directamente le nombro con el saludo, pero no le agrego caraí. Jaupe y Javier, saludo coloquial dirigido a Javier. Baixa para caraí, yo puedo decir, baixa para caraí. No le nombro. Esto puede ser también dirigido a un varón, a un señor que puede ser desconocido, yo no conozco su nombre, entonces le digo caraí por respeto, le digo baixa para caraí. Es un saludo muy respetuoso también, que puede dirigirse tanto a un señor conocido, a quien no decidí no nombrarle por su nombre, como a un señor desconocido para mí. Entonces le nombro Caraí, que es señor, que es don, por respeto. Ese va Caraí, le saludo a un señor. Para las respuestas también se pueden aplicar los mismos criterios, nos dice acá. Por ejemplo, como respuesta hiponaminte jandeña, Claudia, también en esa devolución se agrega el nombre de la persona que te saludó primeramente, aplicando el mismo criterio de usar ña e ir nombrándole a la persona si es conocida. En el otro ejemplo tengo tranquilo pa, Handécara y Pedro, tranquilo pa, Handécara y Pedro, le agrego caraí, el nombre, porque es un saludo entre conocidos, evidentemente. Otra respuesta, yaja ese Marco. ¿Eh? Ya ese. Este sería al tercer saludo, que es Jaupei Javier. Ponerle que el saludo inicial es Jaupei Javier. Ya ese Marco. Entre Javier y Marco se da este saludo. La respuesta ya ese Marco le nombra también con nombre, sin ponerle caraí, porque se entiende aquí que no son personas adultas. Serían jóvenes, amigos. Y por último tengo como respuesta al saludo Baisapa Caraí, era ese primer saludo. Y yo puedo responder, y por ahí Hande Juan, ese señor le conoce a Juan, que puede no ser un señor, puede ser un joven, un niño, y por ahí Hande Juan le devuelve así el saludo y le nombra como Juan, no le agrega Caraí, porque evidentemente o probablemente no se refiere a un señor. Son ejemplos, en variaciones también. Yo puedo optar por esta opción en el saludo, agregar nombres o agregar simplemente caraí, cuña caraí o ña, anteponiendo al nombre de la señora, ¿eh? En este contexto de uso. Estamos refiriéndonos a, al saludo coloquial, al saludo popular y de uso frecuente en guaraní. Y dependiendo del contexto del saludo, de señor, señora, conocido o desconocido, entonces esta lámina nos ilustra también sobre eso. Bueno, aquí lo que ya les venía mencionando también, para tener en cuenta quienes de repente pocos conocen sobre la cultura paraguaya y sobre la cultura guaraní popular. En guaraní es común el saludo cordial y la respuesta positiva, como ya dijimos, que todo está bien. Esa respuesta al primer saludo casi siempre va a ser positiva, que está bien. Porque como ya vimos, el saludo en guaraní es una pregunta de cómo estamos, de cómo nos encontramos. Y esa respuesta casi siempre va a ser en positivo, aunque no todo esté bien. Por eso sería muy raro y muy ocasional escuchar como respuesta a un saludo que te digan Ibai, que está mal. Naiponaijina, no está bien la situación, sería la traducción. Naiponambaijina, no está del todo bien la situación. Y yetu, está difícil. Hendú, está muy complicada la situación. Hendú será, está muy complicada la situación, amigo. Ibai paitejina, está todo muy mal, sería una equivalencia de la expresión. Todas estas respuestas son negativas, pero como ya les mencioné, es un uso extremo, un caso muy extremo. No es común el uso de estas expresiones como respuesta a ese primer saludo coloquial, porque no es común que el paraguayo te diga, aunque esté mal la situación, que te responda en el saludo que está mal. No es normal, no es común.
alguna vez escuché decir que esto tiene relación con la cultura oral también, que quien habla, bueno, no reconoce, aunque, o a lo mejor mentalmente se inyecta ese positivismo de que aunque esté mal, bueno, por lo menos no reflejemos eso verbalmente. Y eso se da en el saludo coloquial popular, en el uso normal del guaraní, se da siempre, casi siempre diría, para no exagerar, que la respuesta siempre, casi siempre es en positivo a ese primer saludo en guaraní. Avanzando con los ejemplos, ¿eh? La idea es proveerles después estos ejemplos para que vayan practicando, ¿eh? Y aquí ya agregamos también nombres o ese sustantivo de ña, cuña, caraí, caraí. Y tengo estos ejemplos. En la primera situación comunicativa, que está en A, en el cuadro de arriba, tengo Paisa Paña María. Y ponaminte, Jandeña Juana, hay ponaminte Abey. La respuesta. Otra situación, va porte, caray José. Tranquilo pa, Jande, caray Pedro. Tranquilo pa, Abey. Como ven, ejemplos para poder utilizar eh, el nombre de la persona. Esto, como ya dijimos, si se refiere, se trata de personas conocidas. Luego del saludo coloquial, es común preguntar al interlocutor. En una situación de saludo, dice que es común preguntar al interlocutor esto que vamos a ver, ¿eh? Estos ejemplos. Aquí en una situación comunicativa avanzamos en un siguiente paso dentro de esta primera comunicación desde el saludo. Bueno, comienza el saludo diciendo, Baisa pa Fanny. Le saluda a Fanny con nombre. Y por ahí de Carlos, le responde Fanny. Y por ahí Bey, le devuelve Carlos esa pregunta, le responde a esa pregunta de cómo se encuentra. Y como decía en el título, es común preguntar o sería como reiterar, ¿no? De una forma muy cordial, ¿verdad? Eh, y esto expresa el mensaje del supuesto interés de la persona de saber cómo se encuentra el interlocutor. Y yo le agrego, Baeikorei-komi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te encontrás? Aikoponahande, de vuelta a la respuesta en positivo, Haikopunabei. Hay un intercambio de pregunta-respuesta, pero todo en positivo. Patecoigo Cray Juan, con Juan, que es conocido, por eso le nombra con nombre. La respuesta, y pona Jandeña Eva, ña Eva, una señora, por eso usa ña, le conoce, por eso le nombra también. Haipunabei, como respuesta, le devuelve. Batecoicorei comi, reiterando la pregunta, pero le agrega este elemento, Batecoicorei comi, como insistiendo para saber cómo se encuentra, si se encuentra bien realmente, pero siempre hasta algo libretado pareciera ser esto, pero expresa ese mensaje del interés de la persona de que esté bien el otro con quien se está comunicando. Y la respuesta, hay coponaminte ande, de vuelta la respuesta en positivo, hay coponaminte abei, sería otra vez la respuesta. Agregamos esta información a nuestro saludo, ¿eh? Como dije en el principio, habrá también situación de saludo donde yo decida agregar, porque es también opcional, es como sumar y enriquecer a mi saludo estos elementos, donde yo le agrego los momentos del día. Yo saludo a la persona y a la vez agrego momentos del día que me indican temporalidad, tiempo, en qué momento del día se da el saludo. Entonces, como el saludo es una pregunta de cómo se encuentra la persona, entonces esto indica cómo se encuentra la persona en tal momento del día, en ese momento del día. Eso significa, y eso se usa muy comúnmente también en guaraní. Yo acá extraje los más importantes, estos momentos del día que son coe, esto se da al amanecer, cuando amanece, si se da en ese contexto temporal el saludo. Luego tengo pujarebe, que es el horario de la mañana. Luego tengo pujarebe asaye,
Ya sería media mañana, asayé sería siesta, kaaru sería la tarde, kaaruputu, entrada a la noche o tardecita, y pujare, de noche. De manera así, bastante genérica, estos momentos del día, pero a lo mejor engloba casi todos los momentos del día a la hora de saludar. Es decir, utilizando estos elementos a lo mejor ya me abarca todo, toda la jornada. ¿Y cómo se usa? Bueno, vamos a ver cómo se usa estos momentos del día. Yo digo, Baisa Bafani, y por ahí de Carlos, y por ahí veis. Como reiteración del saludo, ahí yo puedo agregar el momento del día. Baí con de de mí, le digo a Carlos, perdón, a Fanny. Baí con de de mí. ¿Sí? Como ven, aquí tiene la traducción de de mañana, es decir, este saludo se da en ese contexto, en horario de la mañana. Baí con de de mí. Se de ponajande. La respuesta le agrega también ese momento del día respondiendo que en esa mañana se encuentra bien Fanny. Se de ponajande. Siempre de vuelta con una consulta. Y la respuesta otra vez en positivo, que siempre se da esto, se de ponave. Es decir, yo me encuentro bien también en esta mañana. Sería una equivalencia o una traducción al español. O hipona. Sencillamente, esa última respuesta puede ser hipona. Otro ejemplo, luego vamos a ver en que el momento del día ya se incorpora en el arranque del saludo. En el inicio del saludo yo puedo incorporar también el momento del día. No solamente en esa segunda ronda de saludo, que termina siendo consultas, preguntas. Va y con la porte, caray Julián. Primer saludo. Tranquilo pa, ande José. Tranquilo pa. Termina primera ronda de pregunta-respuesta, que es saludo en guaraní. Segunda ronda, le dice José, va y con de Caru. Caru tarde, en ese contexto se da este saludo. Va y con de Caru. Se Caru pona ande. A la respuesta le incorpora ese momento del día. Si le preguntan, va y con de Caru, se Caru pona, para expresar que está bien en ese momento del día. Hasekaru Ponabei, le responde de vuelta José. Hasekaru Ponabei. Y Ponabei también es una respuesta válida. Aquí en los ejemplos vemos cómo también es importante indicar el momento del día. Y lo que ya les dije, es también válido incluir el momento del día desde el primer saludo coloquial. Un contexto de saludo coloquial, desde el arranque, yo ya puedo incluir, y es muy común también esto, no es nada extraño en el guaraní hablante, es muy común incluir ya en el primer saludo el momento del día, ¿eh? Que ya enlistamos ahí, que ya mencionamos. Ustedes van a tener este material para poder repasar. Entonces yo tengo, Baisepan de Pujaremi, ña Juana. Baisepan de Pujaremi, ña Juana. Pujaré, noche. Como ven, ese es mi elemento, el diminutivo, la partícula de cordialidad que le agrega a su momento del día. Pueden ir esas partículas. Aquí, como ven, sumando todo lo que ya vamos comentando hasta ahora, como ven, le agrega siempre el nombre de la persona, porque evidentemente los saludos se dan entre personas conocidas en estos contextos y que es casi siempre así en el guaraní coloquial, en el guaraní popular, por supuesto que uno se relaciona casi siempre con personas conocidas. Siempre fue ese contexto, es el contexto de uso del guaraní. Entonces, es muy común por eso que los saludos se generen entre personas conocidas. Paise pan de pujaremiña, Juana. ¿Ven? En el primer saludo yo ya incorporo el momento del día. Se pujare ponante. Ande, Pedro. Utilizando el mismo formato, el mismo esquema de pregunta, de saludo, recibiendo ese primer saludo con una expresión positiva e indicando también el momento del día. Se pujare ponaveis como respuesta positiva, también indicando siempre ese momento del día. Otro ejemplo es Baikon de Asaye María. Baikon de Asaye María,
termina siendo una pregunta, pero es un saludo, donde le pregunta a María cómo se encuentra en esa siesta, asayé siesta, es un saludo, y María le responde, se asayé pona, ande Félix, se asayé pona, ande Félix. Siempre esa respuesta acorde a ese momento del día también, lo cual no significa que yo no pueda responder hipona. Puedo también responder así, pero es más común responder en el mismo tono, utilizando también la expresión que me indica ese momento del día. Y la respuesta puede ser haiponabei o sasayeponabei, también es válida esta respuesta. Y como última lámina, ¿eh? De vuelta unos ejemplos acordes a lo que vamos comentando, ¿eh? Que en el primer saludo, en el inicio, yo ya puedo incorporar estos elementos. Estos son adverbios de tiempo, para no complicar con la expresión, simplemente estas palabras que me indican temporalidad, momentos de la jornada, momentos del día. Entonces yo incorporo eso en mi saludo inicial. Este ejemplo que dice Baisapa Neko, Cuñacaray. Como ven, ahí puedo usar el sustantivo Cuñacaray, la palabra Cuñacaray, y opto por no nombrar a la señora, a la persona. Es válido también completamente. Y en el saludo inicial agrego ese momento del día, con sería el amanecer, cómo amaneció esta persona. Está consultando, pero en guaraní se constituye en un saludo. Baisapa Neko, Cuñacaray. Y por Amintes, Andécara y Juan, ven, aquí la respuesta decidió no agregar el elemento que me indica momento del día. Es válido también, totalmente. Y la siguiente respuesta es Shekoiponabei, que sería la respuesta de Juan. Y el último ejemplo dice, Baikon de Pujarebe Asaye María. Baikon de Pujarebe Asaye María. La palabra un poco más larga, Pujarebe Asaye, dijimos que era la media mañana, que puede abarcar entre 10 a 11 de la mañana. Estos no son horarios específicos. De ahí la teoría de que al paraguayo o a quienes constituimos esta cultura guaraní nos cuesta un poco ser puntuales, dicen los que sostienen esa teoría, porque para la cultura guaraní ven estas expresiones que no me indican un horario específico, me indican un momento de la jornada. En este caso, Jarebasayé puede abarcar entre 9:30 o 10 a 11:30 de la mañana. Entonces, yo digo a alguien, pues harebe asaye, ya yo topata, pues harebe asaye, nos encontraremos a la media mañana. Bueno, eso puede referirse a 10, a 11, 11:30 de la mañana. Es decir, si vengo yo para las 10:30 o vengo para las 11, sigue siendo pues harebe asaye, sigo siendo puntual. Entonces, es la teoría que se sostiene para decir que por eso muchas veces nos cuesta ser puntual. Sin embargo, volviendo a nuestro tema, y ya nos quedan 2 minutos, 1 minuto, estamos cerrando con esta lámina. Este último ejemplo, va a con de pujarebe a María, se pujarebe a saye ponaminte, ande Juan, la respuesta en positivo siempre. En este caso optó por agregar ese elemento que te indica momento del día, se pujarebe a saye ponante o ponaminte, ande Juan, hay ponaminte a que puede bien decirle Juan, hace pujarebe a saye ponaminte a tranquilamente, y es válido también esta respuesta. Y así estamos concluyendo esta segunda jornada. Como ven, lo rico que es el guaraní solamente hablando de saludos. Y aquí podemos incluir muchísimos más ejemplos, más posibles situaciones. Sin embargo, traté de juntar la mayor cantidad de ejemplos posibles que les puedan servir a la hora de practicar y también diferenciar sus usos, los contextos, a quienes van dirigidos. Entonces, por aquí cerramos esta jornada de saludos. Y así arrancamos una conversación, saludándonos. Y qué mejor manera que aprender ese saludo, que es el saludo cordial, es esa
ese primer mensaje que me abrirá las puertas para poder entablar una conversación con esa persona. Si en ese primer arranque, en ese inicio, no se da esa cercanía, esa confianza, sobre todo hablando de la cultura guaraní, difícilmente avance una conversación honesta, transparente y de cercanía. Así es que así vamos a ir hablando también de lo que significa la cultura guaraní, la cultura popular paraguaya, porque es lo que se refleja a través del uso de la lengua guaraní. Muchas gracias de vuelta a todos. Les llegará estos días este segundo material a través del correo electrónico y nos reencontramos el siguiente martes 23 desde las 14 horas de Paraguay. Aguillebete, Magmabape, muchas gracias a todos por la presencia virtual en esta clase. Nos vemos. Aguille.